Buenas, buenas. 18 de noviembre, martes 18 de noviembre, 11:32 de la noche. Bueno, aquí me aparece como 23:32. Jueguen el 23 y el 32 porque es el mismo número, solamente que invertido. ¿Cómo está, Ana Cris? Todo bien, Richard. Saludos a los costarricenses que como siempre nos siguen y agradecidos como siempre de que estemos aquí en este ratito y que nos dejen entrar ahí en sus espacios. Exactamente. Muchísimas gracias por todos los comentarios. Ahí los vemos siempre. Es difícil contestar todos, pero siempre los vemos. Y hoy tenemos un propósito que probablemente no lo vamos a lograr, pero intentaremos que así sea. Queremos hacer un programa de media hora. Vamos a ver Ajá, ajá, cómo vamos a nos ver, va. Porque vamos a cuando ver. hemos intentado hacer eso, normalmente dice Ana Cris que yo hablo mucho, cosa que a mí no me parece. Yo Sí, estoy pero no diga eso porque después convencido de empiezan que... a criticarme a mí, los seguidores y decir que cómo es que yo le digo eso, ¿verdad? Recuerden que hacemos críticas constructivas. Por cierto, les agrego que ahí estaba viendo algunos comentarios de que si uno nos interrumpimos, en realidad la verdad yo siento que los dos, la mecánica de este espacio es que los dos aportamos de una u otra manera en el tema que estamos poniendo. Yo pongo la agenda y Richard termina de dar contexto y yo ahí. Entonces, es simplemente una intervención muy orgánica de parte de ambos. Eso es mentira, no mentira. No, 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 es una interacción orgánica, natural, sin coordinación previa, sin Sí, guión, no y hay no son guión. interrupciones, son apoyos mutuos, ¿verdad? Como para Sí, darle sí. un poquito más de cuerpo a todo lo que decimos. Y ya con esto no cumplimos la media hora, porque tenemos que comenzar ya. Yo te Bueno, iba a contar toda mi vida, ¿verdad? Al inicio, pero no, bueno. no, 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 vámonos de una vez a la gente. Ok, listo. Entonces, el primer video es de un El primer segmento en video Amelia es del Rueda. lunes en la mañana de Amelia Rueda. Recuerden que venimos amaneciendo precisamente desde la comisión y el lunes en Amelia Rueda es político. Entonces, allí llegan muchas figuras políticas, incluyendo muchos diputados costarricenses. Por eso es que se los recomiendo, de verdad, a pesar de todo, vieran qué interesante se pone. Entonces, las entrevistas valen muchísimo la pena. Y con esto hay una conversación y después hay un intercambio ahí fuerte entre Pilar Cisneros y la diputada Rocío Alfaro. Entonces va en dos bloques. El primer bloque es este primer video para que pongamos en contexto lo que sucedió en la comisión del levantamiento del fuero del presidente Rodrigo Chávez. Correcto, eso es lo que iba a decir, pero no interrumpí. Entonces, vamos a ver ese primer video. ¿Vemos los dos seguidos? Sí, 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 mejor. Sí, Ok, sí. listo, Después, pues, al final les doy vámonos. el contexto del último. Listo, pues, vámonos. Ese día. A ver, vamos al grano. ¿Qué era la idea de convocar al presidente a esa comisión? Escuchar al presidente, escuchar al abogado y permitir una defensa de que si ellos consideran o no que realmente estaban transgrediendo la ley y estaban haciendo actos de beligerancia política. A ver, yo le voy a preguntar una cosa, diputada Alfaro. Usted puede criticar muchas cosas del señor presidente, menos que es un cobarde. Rodrigo Chávez Robles es la persona más valiente que yo conozco y jamás va a rehuir las sesudas preguntas que tenían ustedes preparadas, porque la diputada Larios, la suya no la sé, pero la diputada Larios las dio a conocer. ¿Y sabe cuál era la primera pregunta? Presidente Chávez, usted fue el creador de un movimiento rodriguista. Doña Amelia y amigos, esa era la primera pregunta de la diputada Larios, aunque no me lo crean. A ver, entonces, ahora sí vámonos. Fondo y forma. Si lo que les preocupaba a las diputadas era el tiempo, doña Amelia y costarricenses, díganme una sola razón por la cual el presidente Chávez, dentro de sus 50 minutos, no podía cederle a su abogado el tiempo para que su abogado se refiriera. Vergonzante y absurdo es pensar que el abogado del presidente puede en 10 minutos, óigalo bien costarricenses, en 10 minutos referirse a 10 denuncias en su contra. Es decir, a un minuto por denuncia. ¿Qué le parece? Sin introducción, sin conclusión, sin nada. Le pregunto, costarricense, ¿es eso razonable? ¿Es eso una defensa justa? A ver, diputada Alfaro, yo quisiera que usted tuviera la valentía de decir que lo que ustedes hicieron el viernes fue una emboscada
y fue una emboscada legítima en contra del presidente, en contra de la democracia, en contra de la justicia. Eso fue lo que ustedes hicieron. Con respecto a la convocatoria, a veces era mentirosa la diputada Alfaro. A ver, doña Amelia, yo personalmente, desde 10 días antes o más, empecé a hacer convocatorias. Ayudemos al presidente, vamos con el presidente lo dijo en la conferencia de prensa el miércoles. Entonces, estaba todo planeado, no señora, jamás. Si ustedes hubieran sido justas, si ustedes hubieran tenido equidad, si ustedes hubieran permitido la mínima defensa en este caso, nada de eso hubiera pasado. El presidente no tenía ningún problema en quedarse ahí y contestar 1, 10, 50 preguntas. Así que, ¿qué fue lo que pasó? Que como ustedes pisotearon la democracia, pisotearon el derecho de legítima defensa del presidente y de su abogado, ¿qué fue lo que pasó? Que la gente, el pueblo, respaldó masivamente al presidente Chávez afuera y era lo que se merecía y era lo que tenía que pasar. Entonces, a ver, esta comisión va a ser una copia y pega de lo que fue la anterior. Y me dejo llamar Pilar Cisneros, si no va a terminar 2-1 que le levanten la inmunidad. Y entonces, ¿dónde realmente se va a definir esto? En el plenario. Pero los partidos tradicionales, doña Meli, con esto termino, siguen creyendo que la gente es tonta, que la gente no entiende, y la gente entiende perfectamente. Ya intentaron amordazar al presidente, impidiéndole tener las conferencias de prensa, reuniéndose con su pueblo y dándole cuenta de su pueblo. Y ahora le quieren poner otra mordaza más. O sea, perdón, ¿realmente de qué estamos hablando? Esto es una democracia libre, donde el presidente tiene derecho de defensa. Y si no le querían dar más tiempo al abogado del tiempo del presidente, deme una sola razón, diputada Alfaro, una, por la cual no le podía ceder su tiempo al abogado. Y yo sé esa razón, porque ustedes no querían que el presidente se defendiera, querían lincharlo. Pero no le salió el tiro por la culata. Y así seguirá siendo, porque el presidente tiene increíbles elementos de defensa. Que use un jaguar, que él usó ese jaguar meses antes de que un partido decidiera ponerlo como emblema y que ese partido ni siquiera fue escogido. Que diga que necesitamos diputados patriotas, sí señora, porque los que estamos ahora en esta Asamblea Legislativa no tenemos nada de patriotas, en su mayoría. Vea Cruzitas, ¿quién lo está deteniendo? Ustedes. 4-3, ¿quién lo está deteniendo? Ustedes. A ver, es increíble la cantidad de proyectos que podrían cambiar la vida de este país y nosotros no los aprobamos. Y eso para mí es traición a la patria y traición al juramento que nosotros hicimos. Así Tiempo. que, tiempo, tiene toda la razón. Una emboscada, no le dieron el derecho legítimo de defensa, el presidente de cobarde no tiene un pelo y si ustedes lo ponen ahí a contestar 10 horas de preguntas, las va a contestar y las va a contestar muy bien. Gracias. Antes de poner el otro video, nada más un comentario de una sola línea. La base de cualquier buen argumento es la lógica y la coherencia en su planteamiento. Repito, la base de cualquier buen argumento es la lógica y la coherencia en su planteamiento. Cuando usted hace eso a la hora de explicar algo, con sencillez, pero con lógica y con coherencia, el argumento con las herramientas adecuadas es contundente. Y eso es lo que hace doña Pilar. Ok, este que viene es la respuesta de Rocío Alfaro Molina, diputada, con respecto a lo que dice Pilar Cisneros. Y con este detalle veamos a ver si tienen lógica lo que dice la diputada. Coherencia y Y todo lo demás. coherencia y etcétera, etcétera. Bueno, aquí viene mi opinión nada más de una línea. Si por la víspera se saca el día, puntos suspensivos. Escuchemos. Media hora. La Tiene diputada un me señaló a minuto. mí. Sí, sí, pero es que ustedes están acostumbradas a la asamblea. O sea, aquí yo les dije, aquí tenemos tiempo y tenemos solo media Sí, hora sí. porque viene la Sí, segunda. lo lamentable es que esta señora Para se que no permita haya malas, mentir de malas esa manera. interpretaciones, Rocío, si usted se la juega y termina en un minuto, yo le doy un minuto, no le puedo dar más. Un minuto, un minuto. A ver. Bueno, decir a los costarricenses que es falso. El señor presidente no sabía las preguntas de previo como para decir que es que las preguntas eran insulsas y que por eso él no contestaba.
decirles que el reglamento legislativo es clarísimo, la persona que se convoca es la que contesta cuando se hace acompañar de un abogado, no le puede pasar la palabra al abogado, fue por cortesía que se le dio tiempo, en la audiencia anterior nos pasamos de corteses y de descortés, el señor abogado habló y habló hasta por los codos de cosas que no tenían que ver, se trató de que fuera una audiencia muchísimo más ordenada, y el señor presidente sí, efectivamente salió huyendo, no hacia el pueblo de Costa Rica que lo llegó a acompañar, a una movilización de más de 30 buses que logró movilizar alrededor de 1.100 personas, porque eso es lo que realmente dicen los drones, con todo su derecho en un día laboral que llegaron a acompañar al presidente, porque por supuesto que tiene su fanaticada, pero él abandonó al primer poder de la República, no quiso contestar, eso fue un berrinche, y en mi opinión, efectivamente, es cobardía, porque no se sentía preparado para hablar por el fondo de las causas que se le señalan. Eso es. Y doña Pilar, usted Permítame reírme, nada más. Pero el señor Permítame presidente reírme. es un cobarde, es un Tiempo. cobarde. No. Le dio miedo, Cobarde salió usted. corriendo. Por favor, usted. no entremos en eso. En la pasada comisión, A ver, cuando ya se pasó el empezó a minuto, doña contestar, Amelia. se Se me va la vio miento horriblemente mal. Eso es. No me gusta Y no eso. quería hacer el papelón. No Bueno, me más gusta papelón eso. hizo saliendo corriendo. Rocío, Sí. nos vamos, amigas y amigos. A mí no me gusta eso, ni voy a fomentar pleitos y ni que eso me da rating o no me da rating. Yo respeto a Costa Rica, quiero que Costa Rica se informe, oiga todas las voces, porque yo creo que este pueblo tiene capacidad de discernimiento y tiene educación para entender lo que escucha. Por eso es que lo hago así. Y ya aquí terminamos porque fueron las reglas que di yo aquí. Esta no es la Asamblea Legislativa. Gracias a doña Pilar, a doña Daniela y a doña Rocío. Hacemos una pausa. Vea, Lo quería que lo dejaras ahí permítame. para que vieras la aclaración que le hacía a Amelia Rueda. Yo nunca he visto a Amelia, en lo que tengo tiempo de verlo, en esa pose, ¿verdad? Ojo, que la que dio el forcejeo ahí fue Rocío, ¿verdad? Richard. Vea, yo tengo mi opinión al respecto. La misión del periodismo es informar y brindar claridad mostrando elementos. Y si hay un nudo de ese tipo, ¿verdad? Yo creo personalmente que bueno, si hubiera sido yo, no lo que debió haber hecho doña Amelia, porque no tengo la atribución de decirle eso, pero si hubiera sido yo, le digo, un momento, aclaremos esto, ¿verdad? O sea, 30 y 30 o algo por el estilo, pero se termina en medio del pleito y ya. Y no, si los pleitos son para tratar de resolverlos o tratar de brindar un elemento adicional y que la gente pueda tener claro. Vea, aquí es donde quiero decir, yo no voy a decir que la diputada Rocío Alfaro Molina mintió. ¿Sabe por qué? Con respecto a la cantidad de gente. Porque la diputada Rocío Alfaro Molina no salió. ¿Ok? La Ujú. diputada Rocío Alfaro Molina no salió durante la ¿Cómo vas a manifestación. ver si vieron 1.200 personas? ¿Cuáles drones? Lo que sí voy a decir es que la diputada Rocío Alfaro Molina ignora, por lo tanto se le puede catalogar como ignorante Ujú. respecto al conocimiento de cuánta gente fue. Pero entonces, ¿por Yo qué le opina? puedo, sí, ¿Por pero qué yo le puedo opina? dar certeza y seguridad. Ok. Ahí de 10.000 personas no bajaba. Pero yo no sé dónde volaron el dron. De repente en la avenida central, en los 100 Mm, metros de la avenida central, en algún tramo, ¿verdad? ujú. Pero me parece irrespetuoso con la gente, irrespetuoso con la gente, decir que fueron 30 buses y que fueron 1.100 personas, porque eso dice, ¿cuántas personas entran en un bus? Ahí depende, si esos buses son 60. de grandes, 60 y el resto personas. 60 personas, en un bus son 1.800 personas, en 30 buses son 1.800 personas. Se le cae matemáticamente su argumento, ¿ok? Sí, ya solamente los buses tendrían más. Exacto, y no es así. Vea, 1.100 personas que dice la diputada Rocío Alfaro Molina, había en menos de la mitad del puro frente de los primeros 5 metros después la verja, la barrera metálica que hay para mantener el orden ahí frente a la Asamblea Legislativa. O sea,
de la barrera metálica, 5 metros para allá y unos 30, 40 metros, ahí sí yo le digo, podían haber 1.100 personas. Y después súmele todo el resto. Entonces sí me parece una falta de respeto para con la gente que fue, por más que ella no estuviera de acuerdo. Ella puede no estar de acuerdo, puede no compartirlo, puede ser que le caiga, pero pésimo, como leche en persona intolerante a la lactosa, el presidente de la República, pero no por eso tiene que demeritar el esfuerzo de las personas que llegaron ahí, ¿ok? Los drones. Vea, es tan fácil como subir al piso, no sé qué número, el 10 al 16 o algo así, y mirar cómo estaba la Plaza de la Democracia. Pero ¿por qué no sacaron No hay fotos? que mentirle a la gente sabiendo que hay herramientas suficientes para poder determinar exactamente lo contrario. ¿Ok? No hay que tratar de sembrarle ideas a la gente ajenas a la realidad. No es correcto. Y eso está muy, muy mal. Que no le guste, perfecto, no le tiene que gustar. Le puede caer como una patada en el hígado, está bien, no hay problema, es su derecho. Pero no inventar o forzar la percepción de una realidad que no existió. Dos, el tema de la defensa del presidente de 10 minutos, que en la comparecencia anterior habló hasta por los codos, dijo así, el señor José Miguel Villalobos. Bien, le voy a decir una cosa. Están analizando el posible levantamiento de la inmunidad del presidente para una eventual destitución, para destituirlo. O sea, está la posibilidad. ¿O es que no le importa la democracia? La decisión popular, pregunto yo, ¿verdad? Ahí la defensa tiene que hablar lo necesario, lo justo y lo necesario para plantear cuáles son los motivos por los que no se debería levantar la inmunidad. Y aún así, el procedimiento es altamente cuestionado. Que el abogado habló y doña Amelia, yo creo que más que enojarse, tenía que haber tratado de poner orden para aterrizar en un punto. Yo sé que hay un tema de tiempos, pero así que comenzaron a discutir, no, 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 Hubiera ya no, cerrar. cambiado No, el no sé, a orden. mí personalmente no me gustó el cierre. Y a pesar de que doña Pilar se le atravesó ahí a Rocío Alfaro Molina, ¿verdad? Porque le comenzó a refutar, yo sé que ahí como que se entreveró la cosa, pero el tema es sumamente delicado. Cierro con esto. A veces algunas personas pierden la perspectiva. Se está hablando de la posible destitución del presidente. Repito, de la posible destitución del presidente de la República electo democráticamente y que un Tribunal Supremo de Elecciones que sí organiza y administra las elecciones se estaría dando una atribución que no existe en la Constitución porque no existe, ¿ok? La atribución de quitarle su cargo eventualmente. Eso es delicado, profundamente peligroso y pone en tela de duda la seguridad jurídica de este país. Cuando hablan de que la fanaticada, no sé a qué se refiere la diputada Rocío Alfaro Molina, la fanaticada es el pueblo, no sé a qué se refiere, o está segregando cómo es, el que es fanático no es pueblo y ahí no todo el mundo es fanático, o sea, ella no sabe quién va o quién no va, qué opina la gente, ahí inclusive van personas indecisas, no, ella no lo sabe que están tomando una decisión en su voto, inclusive aunque no tenga nada que ver con esto, porque esto es parte de la democracia O que defiende la costarricense. democracia y de repente Claro, no apoya tanto al porque presidente. simplemente quieren participar. O sea, no, esto no es una cuestión partidaria, pero sí es una cuestión de participación democrática. A mí me parece les voy a contar una cosa muy rápidamente. El hecho de que hable de lo de Corteses, vieran que eso como que segrega algo, ¿vea? Soy Cortés cuando soy yo, pero cuando es usted, no, usted no puede utilizarlo demasiado. Es decir, les voy a explicar por qué. Hoy precisamente en un live en Facebook
Fran hablaba con la diputada María Marta Carballo y dentro de algunas cositas que ella estaba hablando, dijo que en la discusión de las mociones de un proyecto de ley muy importante que ahorita vamos a poner en contexto, la diputada Rocío Alfaro Molina, usa los 15 minutos costarricenses. Y vamos a hablar de otros diputados. Por ejemplo, habló de la diputada Montserrat Ruiz, que ella utilizaba el tiempo concreto. ¿Para qué? Para agilizar. En la comisión están discutiendo las mociones. La diputada Rocío Alfaro Molina, costarricenses, usa los 15 minutos para perder el tiempo. Entonces, ¿por qué habla de corteses? Es que como que algunas veces no sé si la palabra es ser hipócrita, porque cuando es para nosotros, cuando es en nuestro beneficio, fuimos mucho corteses, pero cuando es para utilizarlo en mi favor, ¿verdad? Entonces ahí sí abuso. No, no abuso, utilizo todo el tiempo. ¿Para qué? Para perder. Porque es el reglamento, porque así son ellos. Y eso es un problema. Esas mociones que se discuten son de 15 minutos. Les estoy dando una perspectiva de lo que hace ella en específico. Pero cuando son los demás, fuimos muy corteses. No, 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 no. A mí no me vengan con cuentos, aparte del hecho de que cómo es posible que diga que ya vivieron 1.100 personas. Eso, por eso se molestó. Vean lo que le dice al final al presidente, cobarde. ¿Qué es esa palabra? Por favor. Eso y más es lo que últimamente está representando parte de la oposición, específicamente estamos hablando del Partido Frente Amplio, porque están utilizando, quieren ser como los héroes legislativos. Dos cositas nada más para la diputada Rocío Alfaro Molina. La próxima vez que haya una manifestación o que se lleve a cabo una manifestación, antes de decir lo que le dijo un dron, que quién sabe a dónde fue, ¿verdad? Quién sabe por dónde lo fueron a volar, mejor salga y lo cuenta. Tan sencillo. Sería bueno, Que salga como salió el presidente, como salieron los diputados oficialistas, ¿verdad? porque Que no salga salen. y que cuente a la gente. Queda así, de lejito. Un, dos, Uno, tres, dos, tres, cuatro, así, cinco, seis, exacto. siete, ocho. Así. Vea, si llega a los 2.564 participantes, ya llegó a las 2.564 mociones que le metieron al Exacto, eso proyecto te de iba a decir. jornada cuatro por Representan tres todas las y mociones que han después puesto ellos. y después lo multiplica por 4 y ya le da más o menos los 10.000 que había. Ok, Exactamente, ese pero es el no puede seguir con resultado. ese cuento. ¿Sabe por qué? Porque insulta la inteligencia de la gente. Sí. La gente vio las fotos y los videos, nada trucados, nada de inteligencia artificial ni nada por el estilo. El live que yo hice fue a través de la gente y costaba caminar por toda la Plaza de la Democracia. No es cierto. No es cierto que fueron 1.100 personas. Multiplícalo por 10. Ahí sí. Ahí sí. ¿Ok? Entonces, si no salió y contó, No. no hable. Le digo en general, ¿verdad? Y la otra cosita, primero es una falta de respeto decirle al presidente de la República cobarde. ¿Ok? Es una falta de respeto. Eso habla mucho de los modales y la escala de valores que tiene cualquier persona. Hablo de cualquier persona. ¿Ok? Ujú. Pues yo me pongo a pensar, si la cobardía es el acto de evitar una verdad, un problema o una confrontación, ¿cómo se llama darle 10 minutos al abogado del acusado para que defienda con argumentos técnicos a su defendido? Pero ella Siguiente. sí tiene 15 minutos para defender sus mociones, ¿verdad? En comisión. Sí, sí, sí. No, 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 pero Bueno, digo, por bueno, algún motivo no quisieron escuchar a José Miguel Villalobos, bueno. ¿verdad? Por algún Sí. motivo fue. Cuando es para mí, sí, pero cuando los demás no. Vámonos para el siguiente tema que es sobre eso mismo, pero es otro personaje que juega en toda esta historia. El candidato a diputado por el primer lugar de Alajuela, José Miguel Villalobos, que expone brevemente algunos argumentos sobre la comisión. Bueno, por cierto, lo que no le permitieron en esos 10 minutos hablar. Listo, pues.
Me parece que independientemente ya de todo lo que es el morbo y lo demás, a lo cual no me voy a referir, ni a ese tipo de intercambios que no creo que nos traigan mucho, trataba de 10 denuncias, acumula. El abogado no puede hablar en las comisiones investigadoras, esto no es una comisión investigadora, esto es una comisión donde se tramita un procedimiento sancionatorio contra el señor presidente, es un trámite del procedimiento sancionatorio, se pide una remoción de fuero para que el tribunal investigue y esa investigación, según el tribunal, podría terminar con la cancelación de las credenciales. Entonces no es una comisión investigadora y el abogado está actuando para ejercer una defensa técnica que se impidió. Se dieron solo 10 minutos y me parece que eso violenta el artículo 39 de la Constitución, el voto 1739-92 de la Sala Cuarta, que establece que en todo procedimiento sancionatorio debe garantizarse un derecho de defensa activo y en forma completamente real y práctica. Eso en relación con el tema del cambio de criterio que hizo la comisión, avalando doña Alejandra y doña Rocío, una actuación que me parece que fue equivocada estratégicamente y jurídicamente, acudiendo a unas literalidades que no son aplicables al caso. En segundo lugar, me parece que aquí lo que se dieron fueron vicios procesales constitucionales que es importante analizar. El primero, la constitución política, doña Amelia Oyentes y don Marvin, no le da al Tribunal Supremo de Elecciones ninguna competencia para cancelarle las credenciales y destituir al presidente en este caso. Y el marco constitucional no se puede completar con el marco legal. El que el Código Electoral establezca un procedimiento no puede ir en contra de la Constitución. Y la Constitución lo que señala es que cuando se investiga por supuesta parcialidad política al presidente de la República, el tribunal debe investigarlo, debe señalar cargos y esos cargos trasladarlos a la Asamblea. Aquí lo que se está haciendo es el tribunal no ha investigado y está pidiéndole a la Asamblea que le quite el fuero al presidente para ellos investigar. La Constitución en el 102, inciso 5, lo dice al revés. El tribunal debe investigar y el resultado de la investigación, dice expresamente la Constitución, ponerlo en conocimiento de la Asamblea Legislativa. Aquí es al revés y hay una violación al procedimiento y nadie ha podido explicar por qué razón se quiere hacer al revés de lo que dice la Constitución. Y la única razón que dan es que así lo interpreta el tribunal y como el tribunal interpreta en forma exclusiva y obligatoria el marco constitucional y legal electoral, entonces el tribunal tiene una santa palabra, pero nadie ha defendido que la actuación del tribunal sea la correcta cuando la Constitución dice que es al revés. Primero investiga y el resultado de la investigación se envía a la Asamblea y aquí no ha investigado nada. Tercero, la Constitución dice expresamente en la misma norma que el tribunal solo puede conocer denuncias por parcialidad política presentadas por partidos políticos. Así lo dice la Constitución de forma expresa. No le permite a otras personas presentar denuncias. Es el Código Electoral, norma inferior a la Constitución, el que en el artículo 266 dice que cualquier persona puede presentar denuncias por parcialidad política. Pero esa ampliación de la legitimación es inconstitucional porque la Constitución lo limita a los partidos políticos. Segunda violación. Y la tercera dice la Constitución política que se debe poner en conocimiento de la Asamblea Legislativa para que la Asamblea disponga, dice la Constitución, se concreta dar cuenta a la Asamblea Legislativa del resultado de la investigación. ¿Para qué? Esto es muy sencillo de entenderlo si alguien estudia. En el año 49, cuando se aprobó la Constitución, la parcialidad política, doña Amelia, don Marvin Oyentes, era un delito. Estaba en el Código Electoral de 1946. Entonces, cuando se probaba por cargos que el presidente había incurrido en parcialidad política, presuntamente podría haber cometido un delito. Entonces se enviaba a la Asamblea Legislativa para que removiera el fuero, porque conforme al 121, inciso 8 constitucional, y esto es fundamental, la Asamblea Legislativa solo puede remover el fuero para enviar al presidente de la República a ser sometido a un juicio penal. No se puede remover el fuero para un asunto administrativo, solo penal. Pero en el año 49 era penal. Y así se mantuvo doña Amelia, don Marvin Oyentes, del Código Electoral del 46 pasó al Código Electoral de 1952, donde también la parcialidad política era un delito. No fue sino hasta la reforma electoral del 2009, que entró en vigencia en el 2010, que se eliminó el delito de parcialidad política. Entonces, Y ese es el meollo del asunto. Lo vamos a repetir. ¿Cuántas veces lo han explicado José Miguel Villalobos, los abogados constitucionalistas Fabián Silva, Fabián Bolio,
abogado también Mario Quirós, don Marcos Cruz García, ex presidente, magistrado presidente del Tribunal Supremo de Elecciones de República Dominicana y ex presidente de la Red Internacional de Justicia Electoral, si no me equivoco, así se llama. Sí. Ya es hasta la saciedad, se ha dicho, cuál es el fundamento legal que no le permite constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Que en la Constitución no dice No, está. por ningún lado que el tribunal pueda hacer lo que está haciendo. Lo dice el Código Electoral, pero es una norma inferior. Quiere decir que lo que dice el Código Electoral en algunos casos podría ser inconstitucional porque está contradiciendo la Constitución. Ya es hasta, no es cansado, es preocupante que un argumento tan sólido, tan lógico y tan claro se diluya o se trate de diluir con la contraparte es que es la interpretación del tribunal, es que el tribunal puede interpretar. Parece que el tribunal es todopoderoso. Es preocupante, ya después de todo eso que ha pasado de la comisión, han habido varias entrevistas de diferentes abogados constitucionalistas y especialistas sobre este tema y de cómo, pues precisamente es preocupante que el fuero presidencial pueda ser removido así tan banalmente, tan sencillamente, cuando eso, inclusive a nivel internacional, creo que es uno de los únicos casos que se ha visto. Eso es muy serio. Ya lo hemos explicado aquí, que lo que implica la representación del fuero presidencial, la representación de su voto, del mío, y el depósito en una urna, que es la voluntad popular. Así que hasta la saciedad lo seguiremos diciendo y nos vamos precisamente para una entrevista muy interesante que tiene la señora Laura Fernández del Partido Pueblo Soberano, donde precisamente vamos a ver un tema muy interesante que tiene que ver con, era con el del control político Ujú. de los miembros de los supremos poderes, específicamente con el Poder Judicial. Y me parece importante que lo veamos en el rapidito, porque ya ahora sí vamos a ver un poquito más a profundidad lo que tiene que ver con su plan de gobierno. Listo, vamos a escuchar. Fiscales, de los jueces, de los magistrados, que les obligue a poner métricas de desempeño y que los obligue a rendirle cuentas a Costa Rica una vez al año por lo menos y que establezca un régimen de sanciones. ¿Usted cree que es accidente o que es casualidad que se caigan 5.000 procesos de asesinato en un periodo del 2010 al 2014? Perdón, Rodolfo, pero yo creo que el narcotráfico y el crimen organizado se ha metido en el Poder Judicial Pero no y que puede por haber eso... otras razones. Sí. O sea, lo digo desde yo desconocer, porque habría que meterse bien bajo la lupa. Puede ser que los imputados murieran, porque en estos momentos las bandas se matan entre ellos. Entonces un imputado por una causa puede terminar muerto por una banda. Entonces cuando se muere el imputado se cierra el caso. Pueden haber miles de razones, Sí, o bueno, miles, pero no, usted cree que muchas dos razones. tercios de razones. Habría que, sería un Mm. estudio muy interesante. Usted que le gusta también ver Sí. el tema de las métricas, ¿qué sería la razón por esos 5.000 casos? Pero resumiendo, para pasar a la otra, sería una ley que genere la evaluación de funcionarios judiciales. ¿Quién haría esa evaluación? Porque La Asamblea Legislativa tiene que hacer esa evaluación, porque la Asamblea Legislativa es el órgano por excelencia de control político. Esta Asamblea Legislativa ha estado perdida en sus funciones. Lo que hacen es atacar y atacar y atacar un día sí y otro también al presidente de la República y se los olvidó que el control político parlamentario es sobre todos pero la los Asamblea poderes de la República. podría evitar que una persona magistrada siga en el puesto si cada vez que hay una reelección no tiene, o sea, tiene los 38 votos para decirle que no siga. Eso hoy se permitiría. Claro, pero es que actualmente la Asamblea Legislativa no tiene control, no tiene evaluaciones sobre los fiscales, sobre los jueces, sobre los magistrados. Lo único que llega es la solicitud de renovación. Por eso los magistrados están en sus cargos hasta 40 o más años, porque estamos con el modelo al revés.
debería de ser más bien que le den al pueblo de Costa Rica una justificación para permanecer en su puesto. Es como que yo que fui ministra, es como que yo pretenda ser ministra de la presidencia 40 y pico de años sentada en el puesto y que nada más si logran conseguir 38 personas que se opongan, a mí me mueven. Sí. Pero para a mí No, pero consiguiendo mantenerme... 57 diputados no pueden mover al ministro o a la ministra, es el presidente Claro. o la presidenta de turno. Claro. O sea, digamos, para el ministro, si el ministro hace un bueno o mal desempeño, es la persona que está en la presidencia si define si se queda o no es evaluado, Claro, digamos, claro. con esa métrica. Claro, pero le pongo el comparativo para que usted vea y la gente que está viendo el programa cómo es de diametralmente opuesto el funcionamiento Alguien del Poder podría decir Judicial. que hay un problema con la independencia del juez, ¿verdad? Que valorar con métricas el desempeño de la aplicación de la justicia no debería de hacerse a partir de métricas o a partir de un órgano, digamos, como la Asamblea, valorar la labor del juez, porque podría al final incidir en la labor del juez. ¿Qué pensaría usted de eso? No, mire, absolutamente todos los funcionarios públicos estamos al servicio del pueblo de Costa Rica. Todos, magistrados, fiscales, jueces, el presidente, los ministros, los diputados, los mandos medios, todos consumimos recursos públicos, todos nos debemos al pueblo de Costa Rica y no puede ser que hayan sectores de empleados públicos que se reeligen ad perpetuum prácticamente sin rendir cuentas. Esa es solo una de una estrategia integral que ¿Tiene nosotros... otra? Bien, Bueno, vea. Vamos a poner aquí alguna, ahí está, ahí. Porque a veces me pongo pausa y quedan con muecas raras algunos, pero ahí está bien. Vea, acá hay una cosa. Plantear una pregunta sobre una suposición que no tiene ninguna base objetiva, real o algún dato es un tiro al aire, digamos, ¿verdad? Una idea al aire, una lluvia de ideas. Puede ser una gota de una lluvia de ideas. Por ejemplo, decir que los casos se pueden estar cerrando porque hay gente que está muriendo a causa de la guerra entre bandas. Sí, es tan posible como que no pase eso. Es tan posible que pase como que no esté pasando. O no para que incida en los datos. Entonces, si vamos a cuestionar un dato objetivo, debe ser con un argumento objetivo, según lo que plantea doña Laura. Luego, eh, dice que el control, eso que dijo doña Laura, a mí me pareció formidable. El control político en la Asamblea Legislativa debería enfocarse en todos los poderes. ¿Por qué no? ¿Por qué no se cuestiona al Poder Judicial? ¿Por qué nunca ha querido cuestionar al Poder Judicial? Si igualmente es un poder que no tiene mayor peso que los otros dos. No tienen que ser omnipotentes, más bien debe ser un poder sometido constantemente a la crítica, porque lo que se critica se puede mejorar, se puede medir primero, y si se mide se puede mejorar. Es la máxima de los ingenieros. Los ingenieros todo lo quieren medir para ver cómo lo pueden mejorar, cómo se puede mejorar un poder judicial si no se mide su rendimiento. Y ahí va el otro tema, las métricas. ¿Cómo no evaluar a los jueces con métricas? ¿Cuántos juicios ha llevado a cabo? ¿Cuántos han resultado en una sentencia positiva o negativa o condenatoria, absolutoria? ¿Qué ha pasado después con esos casos? Si todo quedó bien o si los implicados reincidieron. ujú. ¿Dónde estuvo la raíz de la sentencia? Pues solamente en el criterio del juez o en el tipo de pruebas que se presentaron. Entonces ahí vamos a la fiscalía a analizar cómo está el asunto. Entonces todo eso es rastreable como una empresa que produce algo, lo que sea. Todos los procesos son rastreables. Todos los procesos tienen un valor. Cada vez que pasa un detenido por el Poder Judicial, desde que pone un pie en el Poder Judicial hasta que sale, cuando salga, unas horas después, 2 días después o unos años después,
Todos los procesos que se llevan internamente tienen un valor. ¿Cuál es el valor? De repente no se sabe. Y ahí está el presupuesto. Sí. La producción de administración de justicia está en manos del Poder Judicial y el control político, por supuesto, está en manos de la Asamblea Legislativa. Ellos son los encargados de ejercer ese control que deberían de darnos a nosotros. ¿Por qué? Porque hay que dar cuentas costarricenses, porque son fondos públicos. Es decir, tanto usa fondos públicos el Poder Ejecutivo, que tanto llaman a cuentas en las diferentes comisiones, a presidentes ejecutivos, ministros de diferentes ramos, etcétera. También deberían de tenerlo los jueces, los magistrados, el fiscal general, el presidente, el OIJ, etcétera. En fin, todos se alimentan de un presupuesto nacional que usted y yo pagamos a través de los impuestos. Otra cosa, el control político que se le haga al Poder Judicial no interviene con la imparcialidad de un juez, porque eso no se está poniendo en duda. Lo único que se está poniendo en duda es el tema administrativo. Recuerden que estamos hablando de una máquina que produce, que da producción de justicia. Y eso es lo que hace el Poder Judicial. Como dijo Richard, desde que entra hasta que sale. Ellos deben de entregarnos un producto terminado, un producto en el cual haya una sentencia, una conciliación, una desestimación, un sobreseimiento, etcétera. Y no sabemos en este momento datos de nada. Tenemos que saber datos del OIJ, tenemos que saber datos de la Fiscalía General, porque son fondos públicos que usted y yo aportamos. Sí, y también creo que la rendición de cuentas tiene que ser de apechugamiento interno dentro de la Asamblea Legislativa también. Tienen que rendir cuentas de todo lo que se pueda medir acorde a su desempeño. Así es. Porque, digamos, solamente si se pide informes de dónde viajó X diputado, cuánto gasta de combustible, cuánto gasta de esto, cuánto gasta de lo otro, si no se piden esos informes, nunca se obtienen. También ellos deben darnos una producción de leyes, ¿verdad? Una rendición de Procesos. cuentas. Sí, claro. O ¿Se sea, imagina todos los cuadros todos en realidad deberían estadísticos de que hacerlo. pueden salir de ahí? Un montón de cuadros estadísticos para entender qué es lo que está haciendo la Asamblea Legislativa. Sí, A ver, todo funcionario público tiene la obligación de rendir cuentas, no solamente el gobierno, no solamente el poder ejecutivo. sí, sí, totalmente Y, de acuerdo. y ese video Y, es, y nos vamos entonces a otro tema que me parece muy importante. Es una constante que se hable del sistema de pensiones y sobre todo es un comentario constante también en redes sociales, sobre todo de los muchachos jóvenes que dicen, no, yo no voy a tener pensión, no me voy a pensionar. Precisamente Laura Fernández toca este tema y propuestas para darle oxígeno al sistema de pensiones, propuestas de cómo podríamos generar mayores réditos, los famosos fondos generacionales y más que podrían mejorar las condiciones de nosotros cuando seamos adultos mayores, precisamente. ok, vamos a escuchar. Corte del Ejecutivo, pero que por medio de su presidente o presidenta de la Junta Directiva de la Caja y los que usted nombra o nombraría, más un convencimiento con nosotros, variar un poco o el aporte o un poquito la edad. Ahí, Rodolfo, dos cositas. A ver. La primera, yo no estoy de acuerdo en variar la edad si logramos la venta y la capitalización. ¿Y el aporte? Y no estoy de acuerdo tampoco. ¿Por qué? Porque ya las cargas sociales en Costa Rica son muy altas. Pregúnteselo a los que emprenden, a los empresarios y lo que le rebajan a uno del salario también. Ahora,
Como usted me sabemos que no vamos a tener pensión. No, sí, yo no sé usted, pero yo sí creo que agarraré algo, porque tengo como 15 años más que usted. Bueno, pero cada vez es más común en las personas jóvenes en Costa Rica. Yo cotizo, pero sé que no voy a tener pensión. Yo quiero ponerle un hasta aquí. ¿Qué plantea? Y recuperar el régimen de pensiones de la Caja. Y para eso quiero pedirle al pueblo de Costa Rica que me ayude a ganar la presidencia y a tener 40 diputados. Porque lo que yo planteo es vender 2 bancos públicos. VIXA, que dígame alguien que está viendo este programa de en qué le ha ayudado VIXA. ¿A dónde está VIXA domiciliado? ¿En qué proyectos de desarrollo apoya VIXA? ¿Vender VIX ahí, vender? El Banco de Costa Rica. La misma propuesta, digamos, Sí. de la administración actual. Con en su una momento. diferencia grande. A ver. Que yo vendería ambos bancos y con lo que hagamos por esa venta, que es de todos los ticos, capitalizar el régimen de pensiones de la Caja. Hacerle una inyección de recursos frescos al régimen de pensiones de la Caja, el precio base de venta del Banco de Costa Rica, es decir, en lo mínimo en que lo podríamos vender es en alrededor de 1.800 millones de dólares. Nosotros podemos inyectarle esos recursos al régimen de pensiones de la Caja, levantar el régimen de pensiones, porque yo no estoy dispuesta en que nos digan que tenemos que pensionarnos más Capitalizar viejos. el régimen. ¿Usted cree que sea justo? este- Que haya que pensionarse de 70 años. Este gobierno también planteó vender el 49% del INSS. Ujú. En el caso suyo no. En el caso mío no lo hemos planteado desde el plan Ok. de gobierno. Listo. Pero el de pensiones, el de capitalizar el IBM, Rodolfo, es una urgencia. Sí, aunque No yo- trabajar hasta los 70. Yo le veo un pequeño problema, si me permite, que sería interesante Sí. también profundizar otro día en otro espacio, tal vez ahorita por tiempo no, pero la capitalización, si bien es cierto, ayudaría, pospondría el problema, no sé si a 40 años o a 50 años, Me sí. dijo que era solo una, pero el proyecto no iría solo por la línea de vender esos 2 bancos y meterle la plata al régimen de pensiones de la Caja, sino con un paquete de reformas que le permitan al IBM ser sostenible en el largo plazo. ¿Reformas como cuáles? Bueno, como mejorar los rendimientos del régimen, mejorar la supervisión del régimen, la obligatoriedad de estudios actuariales más formales para tener la data, también la posibilidad de invertir fondos en operaciones que den mayores rendimientos, también el tema de poder hacer pensiones o fondos generacionales. ¿Qué es eso? Que el fondo suyo, que usted me acaba de decir que es 15 años mayor que yo, está invertido en cierto tipo de fondo para personas con su perfil. Y fondos como el mío o fondos como los de alguien de 20 años, que son a más largo plazo, estén invertidos en otro tipo de fondos. Hay cualquier cantidad de cosas que nosotros podemos utilizar para mejorar los rendimientos. Bueno, Incluso, los fondos ahorita ha habido propuestas y se ha hablado de parte de los Sí. bancos para variar, sobre todo con el ROP, ¿verdad? sí, Ha habido también una discusión en ese término porque algunos consideran que si el perfil del pensionado al final, ¿por qué lo van a obligar a uno más conservador y por qué al jovencillo que tal vez puede ser más conservador lo van a meter a uno más riesgoso, más, no sé cuál es la palabra, más atrevido, ¿verdad? con más apetito de riesgo. Es correcto. ¿Lo busca o cómo lo busca? Lo puede buscar en el Facebook del Partido Pueblo Soberano. Facebook del Partido Pueblo Soberano, ahí está. Sí, señor, ahí está. Y lo puede buscar también en Laura Fernández Presidente, Laura Fernández, presidente, en Google. en Google. Ujú, ahí así también es. lo pueden encontrar. Bien. Bueno, al final hablaba sobre el plan interno, ¿verdad? Sí, lo que quería decirles es que ven que el periodista hace la salvedad, cosa que Laura deja claro que ella nunca va a tomar como opción ampliar la edad de los pensionados. O sea, a mí me pareció que ya este país ha sufrido demasiado como para que también tengamos que hacer sufrir a la gente con una edad mayor para pensionarse, que esas han sido otras opciones, no poner orden, no hacer mayores rendimientos, no buscar opciones para que el fondo de pensiones pueda invertir en otras cosas. En fin, hay muchas posibilidades y ya vieron que, o sea, el plan vendría con un paquete de reformas para la Asamblea Legislativa para que el fondo de pensiones pues se oxigene, ¿verdad? Bueno, en resumidas cuentas, doña Laura dice, no está de acuerdo con aumentar la edad, no está de acuerdo con aumentar el porcentaje de cotización, Exacto. ya es muy alto el porcentaje de cotización, Ujú. es que es lo que le rebajan a uno, ya más de 65 años no está de acuerdo y yo creo que no es prudente Sí, tampoco. no es prudente. Y no solamente sería la venta del VIXA y del Banco de Costa Rica para inyectarle al régimen de pensiones, sino que también
harían una estrategia diferente de inversión. Es decir, l- si yo tengo 30 años, no los tengo, ¿verdad? Pero si yo tengo 30 años, parezco, no, mentira, yo sé que no. Si yo tengo 30 años, quiere decir que yo me voy a pensionar en 35 años. Mis montos de cotización los pueden meter en un sistema de inversión, en una opción de inversión a largo plazo que puede con tener posibilidad de mayor rendimiento. apetito de riesgo. Exacto, ¿verdad? Mayor rendimiento a más largo plazo y así conforme, perdón, vaya pasando el tiempo. Eso sería lo más lógico. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es un tema financiero, no debería ser en Ujú, ningún sentido un tema político, ¿verdad? ujú. Entonces, quien diga que aumentar a 70 años la pensión, esto es insostenible. Y También es también hay que tener en incapacidad. consideración, hay que tener en mucha consideración que este no es un comportamiento parejo a lo largo del tiempo. Ujú. ¿Por qué? Porque antes la gente tenía hasta 10 hijos o más, Sí. pero hace varias décadas y conforme ha pasado el tiempo, cada vez menos, 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 hasta el momento actual en el que hay personas, parejas que no quieren tener hijos. Hay otras que sí. Ujú. Pero yo tengo mis estudiantes que la mayoría son jóvenes que van en un rango de los 30 de los 20 18 a los A los treinta y 30 cinco años, años, sí. que de 10 estudiantes, dos o tres quieren tener hijos. Imagínense. Bueno, eso es. Claro, ya ahí entraríamos en un tema así medio de costumbres e Sí, es que ideologías sociales y todo ese asunto, pero de la realidad numérica es que antes de esos 10 de repente era al revés. 7 querían tener hijos y 3 no sabían. Ahora, 7 no quieren y y 3 tres, sí. sí. Sí, sí, sí. Es que las ambiciones de los jóvenes han cambiado. Ya lo hemos hablado en varias ocasiones. Y para agregarles a esto del sistema de pensiones, también Laura habla muy brevemente, pero a mí sí me interesa dejarles claro que podrían venir cambios en la inversión del sistema de pensiones, que ya se ha hablado precisamente en la posibilidad de que el sistema de pensiones pues aporte a través de una inversión a obras de infraestructura, por ejemplo, carreteras, y el dinero se ha devuelto, por ejemplo, a través de peajes. En fin, esas son algunas de las propuestas que podrían quedar y podrían dar muchísimo rendimiento a los sistemas o los fondos de pensiones. Exactamente. Entonces sí es importante pues tener claro cuáles son las ideas que está planteando doña Laura en ese sentido. Y si quisiera hacer una última acotación. Ujú. Los periodistas no solamente preguntamos para recibir un sí, un no o un número. Cuando preguntamos, tratamos de llevar la conversación hacia cierto lado. Tratamos de inducir ciertas respuestas. No digo que Sí. lo haya hecho Rodolfo González, tampoco digo que no, Mm. ¿verdad? Pero tratamos de inducir, de llevar hacia ciertos campos a la persona, a poner a dudar a la persona, a preguntar afirmativamente, ¿verdad? Como decirle, Ana Cris, ¿verdad que a usted le gusta el arroz con pollo? Y entonces Ana Cris, no es lo mismo que si yo le digo, ¿qué le gusta comer? Ajá, sí, ahí sí sería diferente. O si le digo, ¿le gusta el arroz con pollo? Respuesta sí o no. Pero si yo le Ujú. pregunto ¿Verdad? afirmativamente, ¿verdad que a usted le gusta el arroz con pollo? De repente Ana Cris piensa, de repente Richard hizo arroz con pollo, entonces mejor no se lo voy a negar y voy a decir que sí me gusta. Por eso el aporte de la edad, probablemente. El tema de Yo la nada edad más más que todo. digo, el planteamiento de las preguntas a veces es curioso porque también Rodolfo González le preguntó sobre 3 propuestas que no tengan que ver con la Asamblea Legislativa. Y, ok, es válida la pregunta, pero al mismo tiempo trata de reñir con el proyecto de doña Laura que implica una mayoría importante de diputados. Porque Ujú. para hacer transformaciones en el país se necesita de diputados. Sí, prácticamente en todo, o sea, en todo costarricense, o sea, y hay que ser honestos en esto. Y más este país que necesita cambios estructurales. Nos vamos Exactamente. a un O, video. y la Ah, última, cuando le ¿qué? preguntó
a cuáles ministros actuales mantendría, porque ya había mencionado Sí, que quisiera incorporar al presidente quería saber Rodrigo más Chávez en el información. futuro como ministro de la presidencia. Y le insistió, dice, pero ya me dio uno, don Rodrigo. Sí, pero yo creo que don Rodrigo es un caso muy especial, sumamente especial, porque es una figura importante de lo que hoy se conoce como el rodriguismo, ¿verdad? Comenzar a decir nombres de otros jerarcas en este momento o ministros podría generar ese efecto de priorización. Ujú. ¿A Que cuáles estarían más. menciono y a cuáles no? No, y que si no se da, entonces también van a criticar. Entonces yo creo que es mejor mantenerlo en el anonimato. Eso al final es decisión No, del presidente. igual doña Laura contestó con transparencia, pero digamos, hubo una insistencia de dos o Sí, tres veces en sí. que dijera esos nombres, ¿verdad? Dígame. Entonces, Sí, 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 es sí. por eso que los periodistas no solamente preguntan para sí o no o un número. Los periodistas preguntamos para tratar de llevar la conversación hacia cierto ambiente. Pero Ujú. bueno, ahí está, ahí se las dejo. Nos vamos para un video de ACR Noticias que solamente nos va a dejar muy rápidamente ver cómo saludaban los diputados de precisamente casi que de oposición, ¿verdad? Vean cómo desfilan todos para saludar al señor Fernando Castillo. Les recuerdo que este ha sido el magistrado presidente de la Sala Cuarta, que ha sido reelegido prácticamente costarricense sin dar una sola gota de cuentas. Ni siquiera llegó el señor a la comisión a explicar cuánta mora tenía, cuál era el flujo de sus expedientes, etcétera, etcétera, Vea, etcétera. doña Rosaura estaba despierta. Ah, perdón, Sí, ok, sigo. exactamente. Sí, sí, etcétera. Entonces, querían que vieran precisamente esta imagen, cuáles fueron los diputados que estaban muy interesados en ir y saludar al señor Fernando Castillo, que se religió por 8 años más costarricenses como presidente, bueno, como miembro de la Sala Cuarta, Sí, como magistrado presidente de la Sala Cuarta, si no me presidente de la Sala equivoco. Cuarta. Sí, básicamente es liberación, la oposición, bueno, liberación, las diputadas independientes y me parece que Vanessa Castro del PUSC, no recuerdo quién más del PUSC estuvo de acuerdo ahí está Vanessa Castro, ¿verdad? Ya vimos a Ujú. varias independientes ahí, a Joana Obando, a Gloria Navas. Luz Ah, María bueno, Luz Alpiza. María Alpizar, que Luz casi que es María independiente. Alpiza. Obviamente el señor Yo sé que no Rodrigo es Arias Sánchez. independiente, yo sé que no es No, independiente, no, pero de no. ella al mismo tiempo está independiente. Ujú. Y todo Independiente de nombre. Liberación Ujú. más Vanessa Castro. Pero bueno. Exactamente. Queríamos dejar eso en actas, así como dicen los diputados en comisión. Y nos vamos Ese precisamente. señor, Fernando, no, ¿cómo se llama? Fernando Castillo. Fernando Castillo va a estar 8 años más. ¿Cuántos años Sí, tiene él? 64, 63 años aproximadamente. Y póngale 60, Va a menos, llegar a los redondose, 70 y tantos años ahí en la sí, Sala casi a los Cuarta. 70 o más años, ¿verdad? Como miembro, y ya lleva 16, o sea, Sí, iría para 24 años, 4. o sea, barájenme eso en una uña, dicen por ahí, o sea, es demasiado tiempo y a veces se necesita por lo menos una evaluación de los números para ver si amerita, ¿verdad? Pero bueno, seguimos. Sí. Y nos vamos para el último tema, que es primero un control político y después unas declaraciones en comisión en la comisión investigadora de la Caja Costarricense de Seguro Social. Aquí la diputada María Marta Carballo nos deja un tema que me parece que es muy importante, sigamos poniendo en perspectiva. 24 de 2025. Dice el informe que los mismos residentes acusan que hay favoritismo, clasismo y amigasmos en beneficio de los residentes. Y es que yo les había hablado y les voy a recordar, aquí les había proyectado el caso de la doctora Aguilar, que con mucha valentía vino a contar que ella había sido elegida en pediatría, después le avisaron que no y a los días se dio cuenta que la hija de una pediatra sí entró. Ahí hay un caso.
Luego les había hablado del caso del anestesiólogo que tenía un tema personal, un problema médico personal, y que después de que el director de posgrado del CENDEI dijo que podía seguir y que la Oficina de Salud Ocupacional dijo que podía seguir en la carrera, el posgrado dijo que no, nada más porque ellos dicen que no. Ahora les voy a contar un tercer caso de esos favoritismos, clasismos y amigasmos que identifica este informe, no María Marta Carballo, este informe. Hay una doctora que hizo ortopedia general. Ella reveló una situación de un tráfico de fotos en ortopedia en el 2019 muy sonado. La sacaron del posgrado. Fue un juzgado que ordenó que la tenían que reinstalar y que ella podía terminar su especialidad. Ahora ella hace ortopedia pediátrica. ¿Saben lo que está pasando? Habían 4 doctoras haciendo medicina en ortopedia pediátrica. Cuando 3 terminaron y solo le faltaba a esta doctora, renunció el posgrado completo. Y a esta doctora de ortopedia pediátrica, que tanta falta le hace a este país, no va a poder terminar. Lamentable, favoritismos. Resumo, ¿saben qué recomienda este informe? Un proyecto de ley que haga examen único, está en el 24.015. Planificación anual obligatorio, está en el proyecto 24.015. Distribución territorial obligatoria de plazas, está en el proyecto 24.015. Retribución social adecuada a la inversión que hace la Caja para formar médicos, está en el 24.015. Facilitar formación en el extranjero, está en el 24.015. Mecanismo para traer médicos especialistas del extranjero, también está en el proyecto 24.015. Este proyecto no es producto de la improvisación. Diputada Rocío, no es que yo quiera que sea mi solución, es que ahora es también la solución de la auditoría de la misma institución. Gracias, presidenta. Vemos de una vez el siguiente. Sí, por favor. Ok, esta es una participación en la comisión, una participación de la diputada María Marta Carballo en la Ajá. comisión investigadora de los temas de la Caja. Sí, hasta el minuto 3. Ok. Ok. ¿Considera usted que la Caja puede hacerse cargo de esta formación de especialistas? ¿Qué da la universidad? ¿Y qué da la Caja? ¿Podría usted confirmar lo que yo he dicho? Que si estoy equivocada, acepto que me lo diga públicamente, pero no da la universidad el título, nada más. ¿No es cierto que toda la formación, los profesores, quién paga los 5 días de vacaciones? La Caja, porque para algunas cosas quieren la universidad mantenerse sus derechos y decir, esta es la independencia de la institución, pero para cuando es pagar los 5 días de vacaciones, ahí que pague la Caja. No da la Caja los formadores, no da la Caja a los pacientes, no da la Caja la infraestructura, no da la Caja el salario que se le está dando a estos médicos que se están formando, que también bien se lo ganan, nadie está diciendo que es regalado. Entonces, ¿qué da la universidad? ¿Por qué no asumir la Caja, esta formación, y entonces dejar este manejo que ha existido por tantos años que nos tienen hoy con estas listas de espera, que también, no sé si me va a dar tiempo, pero... La problemática de la formación de médicos especialistas es un problema país. Y en la medida que no lo veamos como país y que no tengamos la visión de que el Sistema Nacional de Salud no es solo Caja, sino que compete al INS, que compete al Poder Judicial y que compete al sector privado, a mí me satisface mucho que yo ahora creo que una de las universidades privadas que presentó al CONESUB un posgrado de imaginología, de radiología, con el Hospital Clínica Bíblica. ¡Qué bien! Están pensando en el sistema de salud, pero son acciones aisladas. Son acciones aisladas. El papel rector de nuestro ministerio aquí tiene que jugar un papel importante, porque todo es la Caja y nos exigen a la Caja. Y somos los únicos que formamos. Y formamos a nuestros médicos especialistas para el INS, y se nos van para el INS. Y formamos para el Poder Judicial, y se nos van para el Poder Judicial. Y peor aún, se nos van también para el sector privado. Y la Caja es la que recibe todos los golpes y todos los ratos. Eso tiene que cambiar. ¿Cuál es la varita mágica? Yo creo que entre todos tenemos que construirla, porque estamos construyendo seguridad social. Y la propuesta que usted menciona de una u otra forma de la Universidad de la Seguridad Social, bonito. ¿Por qué? Porque la Caja tiene toda la infraestructura. ¿Qué es lo que nos falta? La categoría de universidad o lo que corresponde a la universidad. Bueno, eso habría que desarrollarlo. No tengo desconocimiento de cómo podríamos llegar a eso, pero sí tenemos la infraestructura, tenemos el recurso humano, tenemos los pacientes, tenemos todo. Y creo que podría ser una opción para ver a futuro
Y además yo creo que ya muchos años previos, en algún momento yo conversando con colegas en alguna oportunidad o con antiguos expresidentes ejecutivos, se había valorado la posibilidad de crear la Universidad de la Seguridad Social. Una vía puede ser una vía, pero una vía que tenga esta visión país, Sistema Nacional de Salud, con todas las instituciones, no solo la caja. Doctor, le decía en mi intervención anterior sobre el tema. Solo para ponerles en perspectiva, el que acaba de comparecer es el doctor Alexander Sánchez Cabo, es el gerente médico y compareció hoy en la mañana, no, ayer en la mañana, a la comisión investigadora de la Caja Costarricense de Seguro Social, entre otros temas exponiendo el problema de el nivel primario, porque ese fue el gran tajante, ¿verdad? Que él expuso de cómo estamos teniendo parte del tema de las listas de espera costarricenses es el nivel primario que lo tenemos, pues por decirlo así, muy descuidado. Hay que reforzarlo. Él habló de una serie de elementos interesantes como la incorporación de una enfermera obstetra. Y otros nutricionistas profesionales más que van a hacer otro tipo de intervenciones, ¿sí? El nivel primario es la atención primaria Ajá. que reciben los pacientes, ¿verdad? Por ejemplo, es la atención que te da, por ejemplo, la pastillita de la presión, ¿verdad? La pastillita, por el tema de diabetes. Entonces, él está, ahora que me dijiste eso, qué dicha, está hablando de cosas muy interesantes. Por ejemplo, él ya ha hablado que hay estudios, una pastilla en específico que no recuerdo en este momento, por ejemplo, para la presión costarricenses. Ellos hablan de hemodinámica. Esto, hemodinámica tiene que ver con los ataques cardíacos y las posibilidades de que a largo plazo un paciente tenga una operación cardíaca. Entonces, hablan de que ya estudios, por ejemplo, evitan que una pastilla X la utilicen y sino que usan a la pastilla Y que va a prevenir ese tipo de consecuencias mayores a largo plazo. Entonces, por ejemplo, ya lo están incorporando, están quitando un conjunto de medicamentos que pueden provocar esas consecuencias negativas, pues por supuesto, para que usted o yo a largo plazo no tengamos que recurrir al nivel mayor, ¿verdad? Que es el nivel de en un hospitalario, donde ahí sí tendríamos que ser intervenidos de los ejemplos que él habló antes de que se tocara este tema de los especialistas, porque él habla de que el tema de los especialistas es un tema global, ¿verdad? Es un tema también de generacional, porque inclusive dejó dicho que ya los jóvenes médicos no hacen la cantidad de guardias que ellos hacían en el pasado y estaban acostumbrados porque sus profesores les enseñaban esa era su visión. Ahora, los jóvenes de cualquier tipo de profesión, pues se interesan más por su calidad de vida, etcétera, por disfrutar, etcétera, etcétera. Dicho esto, se habla de una posibilidad que la caja tiene todas las instalaciones costarricenses y se habló de una universidad para la seguridad social que yo aplaudo montones. De hecho, vamos a hacerle las consultas a la diputada María Marta Carballo a ver qué posibilidades existen para que jurídicamente, es decir, un proyecto de ley, le dé las convicciones y el marco jurídico a la caja para que en algún momento se pueda hacer esto. Además de que la segunda etapa de que se da para la formación de los especialistas, pues ya no exista. Eh, Vamos a ver. Voy a preguntar para ver si entendí bien. ¿Ok? Ujú. Sí, cualquier Entonces, pregunta, por favor. el hacer la Universidad para la Seguridad Social significa que de alguna manera se dependería menos de las universidades académicas actuales para la formación de especialistas. Sí, incorporando, por supuesto, al elemento importantísimo que es el personal, ¿verdad? Al cerebro. Entiendo yo que en esto existen especialistas, ¿cómo les explico? Que son pro caja, o sea, son cajistas a morir, ¿verdad? Y esos son muchísimos.
Y no hablamos solamente de especialistas, él habla inclusive de enfermeros, qué sé yo, es que yo de especialidades no sé mucho, qué sé yo, especialistas de enfermeros en cuidados intensivos, un ejemplo, especialistas de enfermeras obstetras. ¿Me entiende? La caja necesita de todo. Entonces, eso es lo que va a ayudar a incentivar ese tipo. Es apenas una propuesta que ella está exponiendo e inclusive él llega y dice, sí, de esto se ha hablado en el pasado. Yo lo he hablado con colegas y sí, se ha tocado este tema, pero no se ha llevado a una realidad. Bueno, en todo caso, lo que quiere la diputada María Marta Carballo es de alguna forma romper el esquema de funcionamiento actual Ujú, donde se depende parte de las universidades y parte de los mismos especialistas que forman a los otros especialistas, ujú. con argollas de por medio al parecer, ¿verdad? Sí, ya Según lo que expuso dijo varios en el control casos. político. Sí, Entonces, de esa manera se podría garantizar tener más especialistas y este no es un tema de dinero, es un tema de perpetración o perpetuación, ¿verdad? Perpetuación, hacer perpetuo ujú. el linaje en algunos casos de especialistas con los que Generacional vienen atrás, de ¿verdad? médicos, el hijo, el De la padre. familia o del No, no, sí. amigo y hacer eso. Y eso es lo que ella ha estado manifestando en varios controles políticos. Yo quiero reconocer que la forma en que se ha metido y ha buscado la raíz del asunto la diputada María Marta Carballo, y además de eso, la forma de exponerlo de manera tan directa y valiente, eso aporta Sí. y eso es lo que debe hacer Eso un es diputado, patria. una diputada, ¿verdad? No, no comenzar a decir que fulano, mengano es cobarde y ver 10.000 Mm, personas y creer que son 1.100 o de repente ujú. tiene que hacer un examen de la vista, ¿verdad? La de tantas. Ahí, no me acuerdo cuál Sí, era el necesito un padecimiento oftalmólogo, de no sí. ver bien de lejos, ¿verdad? Pero miopía, hipermetropía, estigmatismo, glaucoma, ya no me Hay que acuerdo. llamar al especialista para que la vea. Ay, Frank. Frank es optometrista, Frank Ah, ok. Cordero, ¿verdad? Llamamos a Fran para que Le vea podemos a la decir a Frank que diputada de Rocío repente le puede Alfaro hacer Molina. un examen de la vista, le puede ofrecer, ¿verdad? Incluso de repente Decile, gratis. decile a la A, diputada. ¿Cómo se llama? A la diputada Rocío Alfaro Molina, porque eso sería súper interesante. Es más, vamos a hacer algo distinto. ¿Qué le parece, Ana Cris, antes de cerrar? Se oye, ¿Verdad? si te Deme un contesta. segundito. Ok. Deme un segundito. No, ¿Dónde pero está Frank? Aquí está a ver Frank. si estará Espérese, despierto. espérese. Fran, ¿cómo está? Vea, hoy es 19, ya es viernes, ¿verdad? 19 de noviembre, ya son los 43 minutos del 19 de noviembre, o sea, 12:43. Aquí estamos terminando de grabar, Ana Cris y yo, y como Saludos, ustedes, Fran. saludos, saludos, y esto va a salir en el video de Convergencia. Entonces, ya que usted es optometrista, ¿verdad? Aunque yo sé que se ha especializado en pediatría, bueno, en Sí, niños. ¿Verdad? optometrista pediátrico. Exactamente. Estamos hablando que de repente la diputada Rocío Alfaro Molina tiene problemas de la vista porque dice que habían 1.100 personas en la manifestación, que Ujú. usted, Ana Cris y yo que estuvimos ahí sabemos que de 10.000 eso no bajó. Entonces estábamos pensando en la posibilidad de que de repente usted le pudiera brindar una ayuda profesional, ¿verdad? Técnica, además de un profesional, pues de su valía, de su trayectoria, de su disposición y de su voluntad, Ujú. porque de repente la diputada Rocío Alfaro Molina necesita un poquito de atención o de ayuda en eso. Pensamos, ¿verdad? En buen sentido, en un sentido constructivo. Entonces ahí le dejamos la idea y la propuesta que de repente podría ser de interés de la diputada o también suyo o de ambos, ¿verdad? Y Richard, bueno. y que lo conteste públicamente con un video. De repente usted le puede hacer la oferta si quiere, si Y lo quiere, si lo después ve lo conveniente, pasamos por sí, acá en y Convergencia si su para que agenda sepan se lo ustedes la permite respuesta. también, ¿verdad? Pero yo creo que sería una contribución importante a la patria para que la visión de los diputados pueda, pues, ser Ser más mejor clara. cada vez, ¿verdad? Muchas gracias, Frank. Que esté muy bien. Muy buenos días. Provecho en el desayuno. Bueno, que Ya. no nos va a contestar porque ya son las 12 y Ah, cuarenta no, y Frank, cinco. Frank es de patada larga.
Pero Bueno, bueno, tal ya. vez nos contesta, pero bueno, Sí, ojalá que sí. nos conteste con un video para que ustedes sepan la respuesta De a repente, la no propuesta. sabemos, ¿verdad? Pero de repente, ya está la propuesta. Eso es lo importante, el Así es, planteamiento. Bien. así es, así es. Al ser los 46 minutos, primeros 46 minutos del miércoles 19 de noviembre, agradecerle a Ana Cris, como siempre, por hacer la agenda, ¿verdad? Llevar el pulso de todo lo que pasa. Yo no sé cómo hace. Muchas gracias Y a todos. agradecerles a todos por su audiencia, por ser tan fieles, ¿verdad? Y por todos sus comentarios. Esto lo hacemos con mucho esfuerzo, pero también con mucho cariño. Así es. Que Dios los bendiga a todos y que pasen muy buen día. Provecho en el desayuno. Bye bye. Chao.